Dios los bendiga a cada uno de mis hermanos. Un abrazo a la distancia en este tiempo. Voy a dar la segunda parte del tema del sacrificio del corazón. Voy a leer para esto en el libro de Génesis, el capítulo 22, el verso 1 y 2. Voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La pregunta que resalta es: ¿por qué Dios prueba a su pueblo? ¿Por qué Dios probó a Abraham? Lo primero es para convencernos de lo que somos en Dios. Lo repito, para convencernos de lo que somos en Dios. Eso se llama identidad, es decir, descubrir nuestra identidad ahora con Dios. Lo segundo, para fortalecer el carácter y tomar decisiones cruciales y muchas veces vitales en nuestras vidas. Eso se llama propósito, el propósito por el cual nosotros aún estamos en esta tierra. Esas son las dos razones por las cuales llegan o vienen las pruebas. Esta pandemia que está influyendo en la vida tanto espiritual como natural y en el mundo entero, nos está probando a nosotros como creyentes para dos razones que ya las dijimos: fortalecernos y para aumentar nuestra consagración a Dios. ¿Sí? Abraham debía sacrificar a su hijo. Lo hizo, pero en su corazón. ¿Cuál era la razón? Que él se convenciera en lo profundo de su corazón de que amaba más a Dios que a su propio hijo. ¿Qué es lo que motiva a Abraham a hacer tal sacrificio o a llevar tal holocausto? Caminó 3 días con esa idea de sacrificio. Primero, que la bendición en esta historia empieza a través de una obediencia. Él obedeció a Dios de una manera importante. En el verso 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Es decir, que el amor de Dios no está en una vida superficial, ni en lo superficial del corazón, sino en lo más profundo de su corazón. Por eso había que sacrificar el corazón. Por eso es que nos pide Dios sacrificio del corazón, porque hay cosas dentro de Él, muy adentro de Él, de nuestros corazones, que aún nosotros no hemos descubierto. 2 cosas importantes, lo dije antes: nuestra identidad en Él y el propósito por el cual nosotros aún estamos en esta tierra. Lo segundo, que el significado para Abraham de sacrificio era adoración. Dice en el verso 5, adoraremos y volveremos. Fueron las palabras de Abraham a sus siervos: espérennos acá, nosotros subiremos, adoraremos y bajaremos. No dijo sacrificaremos, porque realmente en su mente el significado del sacrificio era adorar. Y es lo que Dios nos está enseñando en este momento. Para nosotros sacrificio no debe ser dolor de angustia por algo, por una situación, como esta incluso, sino adoración. Gracias Dios, porque hay algo que nos está enseñando en este momento: adoración en nuestras vidas.
En Romanos 12:1 dice que así que hermanos os ruego por la misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sabemos nosotros, hermanos, que el pecado fue llevado por Jesús en su cuerpo ahí en aquella cruz. Pero ahora nos toca a nosotros un sacrificio vivo, es decir, soltar lo que amamos profundamente. Eso es difícil. Por eso es el sacrificio, porque debemos ahondar, debemos profundizar en nuestros corazones para que encontremos verdaderamente el significado de vida que ahora llevamos en nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero es el temor de Dios. En el verso 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es el principio, es el comienzo de todas nuestras acciones aquí en esta tierra. Temor de Dios. Dios detuvo a Abraham para que no sacrificara a su hijo, pero no libró a su hijo de la cruz. Recuerde lo que la Biblia dice, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa todo esto? Significa que la razón es más importante que la emoción. Dice en Romanos capítulo 7, verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir que el significado de amar a Dios tiene que ver mucho con el temor de Dios. En otras palabras, que usemos más nuestra mente que nuestras mismas emociones, porque en nuestra mente está la palabra de Dios, y es con la palabra de Dios que nosotros llegamos a tener aquel temor reverente a Dios. Permitamos entonces que a través de esta prueba, que es difícil, que todavía la estamos pasando, que el Espíritu Santo nos lleve a ahondar o a adentrar, como usted quiera decirlo, pero a lo más profundo de nuestros corazones, sacrificándolo, poniéndolo en primer lugar a Él, porque entonces vamos a descubrir realmente nuestra verdadera identidad en Dios y reconocer el verdadero propósito por el cual nosotros aún permanecemos en esta tierra. Eso está en lo más profundo de nuestros corazones. Sacrifiquémoslo. Dios los bendiga y Dios los guarde.